Bueno, comienza ya nuestra tertulia. ¿Qué tal, Tomás Cuesta? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Rosana. estupendo. Te veo ya con ese moreno, ese color de tez que te da la brisa. De haber dejado atrás el invierno. Sí. ¿Cómo se nota la primavera? Bueno, que también nos acompaña Julián Quirós. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy buenos días. Desde Pues eso, que hemos Bar- dejado atrás sí, el invierno, ¿no? sí. Que todavía caiga un poco de agua. Lloverá un poquito y Sí, eso. ya. ahora hablaremos de la Me portada de ABC, que hoy me ha gustado mucho. Me gustan normalmente mucho, pero hoy me ha gustado te he oído además. especialmente. Y en Barcelona está también nuestro compañero Pablo Planas. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy buenos días, Rosana y la compañía. ¿Cómo andan las cosas por Barcelona? Pues mira, ahora lloviendo un poquito, Sí. levemente. Bien, las cosas en Barcelona, bien, alterados con la guerra arancelaria y estas cosas, ¿no? Sí, bueno, ya nos contarás. Pero si están cubiertos Sí. ya. Pero ahí son las cosas en Barcelona y las cosas de Barcelona, ¿no? Que son distintas. Sí. Bueno, ahora hablaremos de las cosas que preocupan en Barcelona y las cosas de Barcelona. También nos acompaña Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días, que nos va a acercar a la prensa, pero antes vamos a recomendarles que se hagan con este elemento extraordinario que va a conmemorar el 25 aniversario de Libertad Digital, que es lo que estamos celebrando. ¿Y cómo lo celebramos? Trabajando todos los días, porque Sí, para celebrar hay que trabajar. Y bueno, pero esto es una medalla conmemorativa, la verdad es que es preciosa, está acuñada con un mensaje de Federico, El camino hacia la libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos, por el hijo del gran Juan de Ábalos, bueno, pues por el escultor Juan de Ábalos también, para esta ocasión única y que se puede adquirir de una manera exclusiva en una edición limitada para conmemorar, como les digo, este aniversario maravilloso que estamos celebrando en la casa. Dime, Tomás, perdona. No, me estaba acordando que el bronce ha subido de precio. Sí, bueno, es una Ha buena baj- inversión. ha- Lo hablas, ha baj- lo ha bajado el comentas oro. por invertir, ¿no? Bueno, sí. No, me parece bien. porque es más valioso. Tú eres un gran experto en arte Claro, y experto, tú ¿no? has invertido, entiendo que en arte por gusto, por placer, pero también como Sí. inversión, ¿no? Bueno, pues efectivamente tienes esa visión del Sí, que ve una no. pieza que puede ser No, desde una luego garantía no. para el futuro. El bronce es un... además este es un bronce muy bueno, tiene una pátina preciosa. Sí, preciosa. Y Pues fíjate. irá ganando con el tiempo. Pues fíjate, 195 euros es lo que vale, pero para los socios del Club de Libertad Digital 170 euros, que está muy bien. Vamos a dar el teléfono donde pueden hacer su encargo, 91 316 2242, 316 2242 o en edicionesculturahistórica.es. Vamos con esas portadas. Yo le comentaba a Julián que hoy me ha gustado mucho la portada de ABC porque además creo que combina a la perfección las dos grandes noticias y referencias del día. Yo expresaba a las 7 de la mañana y me lo comentaba antes Tomás, me hacía una pregunta indiscreta. Bueno, pues un poco mi perturbación anoche, es decir, yo quiero abrir con la UCO, quiero abrir con el informe de la UCO, pero Trump y Sánchez no me dejan. Pero Trump y Sánchez son lo mismo, en definitiva, o sea, se parecen tanto. Llegué yo a esa reflexión y dije, bueno, pues voy a ir por ahí, ¿no? Cómo este nuevo despotismo populista nos está, digamos que, arruinando a todos y en buena parte a los españoles por muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuántos periódicos, Dani, abren con esa misma imagen o Claro. fotografía de portada, o cuántos lo incluyen en páginas interiores? Muy pocos. Y es Sánchez homenajeando a Ho Chi Minh. Sí, efectivamente. Vemos esa fotografía en la portada del diario ABC. Efectivamente es la portada más equitativa porque de alguna manera resume de manera bastante fidedigna y retrata bastante bien la que son las dos principales noticias del día, ¿no? Ese informe de la UCO y efectivamente esa gira asiática, esa parada del presidente del gobierno en Vietnam. Comparten protagonismo el informe de la UCO con la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, pero es verdad que al menos en los titulares de portada prevalece esa guerra arancelaria desatada por el presidente norteamericano. Es verdad que la prensa valora esta desescalada de las últimas horas, esa moratoria de 90 días para todos los países excepto China, como una muestra de debilidad de Donald Trump. Al menos esa es la connotación que a mi juicio tienen los titulares de portada. Por ejemplo, el del diario El Mundo dice: Trump se pliega a los mercados y concentra el castigo en China, y en una línea bastante parecida El País señala que Trump cede ante los mercados y da una tregua de 90 días, salvo a China. ABC destaca en portada ese tirón de orejas del secretario del Tesoro norteamericano a España, precisamente por acercarse
enfrentarse a China. La Casa Blanca carga contra Sánchez mientras rinde tributo a Ho Chi Minh. Este es el titular que hallamos en la portada del diario ABC. Dijo ayer textualmente el secretario del Tesoro que acercarse a China, estrechar lazos comerciales con China, supone cortarse el propio cuello. Esto es lo que dijo el secretario del Tesoro. Hoy el diario El Mundo, en su editorial, sostiene que significarse como socio prioritario de la dictadura china no parece el camino más adecuado en el actual contexto, que puede resultar incluso contraproducente. Y me gustaría rescatar unas palabras de Ursula von der Leyen en el foro Davos hace tan solo unos meses, refiriéndose precisamente al papel de China y a la relación que la Unión Europea debe mantener con el gigante asiático. Dijo, es hora, la presidenta de la Comisión Europea, de buscar una relación más equilibrada con China, con un espíritu de justicia y reciprocidad. Y rescato estas palabras para comentar el artículo que firma, muy recomendable a mi juicio, Cristina Losada en Libertad Digital, y que lleva por título China, el engañoso poder blando. Y es como, de alguna manera, presenta a Cristina Losada, o lo que quiere decir es que a ojos de muchos, China sigue presentándose como un país fiable, como un socio fiable en el que se puede confiar, cuando la realidad dice todo lo contrario. Bueno, en las últimas horas, desde luego, la situación ha cambiado mucho. No se ve así desde Estados Unidos, tampoco desde Europa. Nos lo acaba de comentar Dolors Montserrat. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo Sánchez? ¿Hasta dónde se está dirigiendo él? Yo digo que de la mano de ZP. Pero, bueno, ¿cómo lo veis los últimos acontecimientos que se han producido en las últimas horas? Porque dentro de unos minutos puede cambiar la cosa. Bueno, esto no es una novedad en Sánchez. Ya sabemos que la línea china, la agenda pro-China, forma parte de la agenda del gobierno español por inspiración, como efectivamente decías, de Rodríguez Zapatero. Pero no deja de ser alarmante que ocurra, o cuando se concreta o se evidencia en un viaje concreto, en fechas concretas y como estamos, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido un aliado nuestro y de Europa, por mucho que ahora estemos pasando por una crisis de dimensiones considerables, que además no sabemos cuánto va a durar y si esto es una inflexión en términos históricos o de largo ciclo político de relaciones internacionales o no, pero ha sido nuestro aliado y con el que hemos podido confiar y con el que hemos podido llegar a acuerdos de intercambio voluntarios que nos han permitido prosperidad a unos y a otros. Lo de China es otra cosa. Lo de China, primero, es el régimen sanguinario policial que sabemos, de vulneración de los derechos humanos, de sometimiento de un régimen absolutamente totalitario, pero es verdad que en las 2 últimas décadas ha sabido presentarse con una especie de cara amable, dando dinero, facilitando dinero a los países que tenían problemas, con una aparente relación comercial, permitiendo fábricas de empresas occidentales allí, que hay que recordar que en la última década se están replegando y volviendo porque se consideran engañados por el Estado chino, al mismo tiempo que ha hecho un expansionismo militar en lo contenido aparentemente, aunque ahí está Taiwán muerta de miedo, pero un expansionismo económico brutal en grandes territorios como África, América Latina. En América Latina los europeos no somos nadie, pero los americanos tampoco, porque todas las grandes infraestructuras están en poder de los chinos, son los grandes financiadores, los grandes prestamistas del régimen. O sea, en este contexto, que Sánchez haga este juego coincidiendo con unos momentos efectivamente donde Europa está siendo prudente o a lo mejor indecisa en la respuesta a Trump, y Sánchez dé un volantazo tan significativo que condiciona a toda Europa, pues es un poco inexplicable si no conociéramos al personaje, ¿no? Que es absolutamente coyunturalista y que busca el regate corto y que efectivamente un señor que nos recuerda y que aviva que aquí no se puede enterrar la guerra civil de hace un año y que hubo un dictador y que no sé qué y no sé cuántas cosas, pero si de paso por China tiene que parar en Vietnam y hacerle un homenaje a un criminal monumental como Ho Chi Minh, pues no tiene ningún problema en hacerlo. Para Sánchez no hay límites, ni en las relaciones interiores ni en las internacionales. En las internacionales tiene todavía desarrollo y recorrido, como vemos, y en las relaciones interiores, pues es el acoso que está hoy en la prensa, está verdaderamente rodeado y cercado por un montón de elementos que él ha desplegado en estos años y que le permiten ya poco juego, sea con
su hombre fuerte, Ábalos, sea con su mujer, en fin, estas Sí, cuestiones. esa referencia al que no tiene límites me parece muy acertada, y yo recuperaba ese momento de la entrevista con Stéphane Courtois de Federico hace tantos años, ¿no? Hablando del libro negro del comunismo, hablando de los grandes tiranos comunistas, ¿no? Y es cierto que hablando del narcisismo, parecía que estaba hablando de Sánchez, hablaba de un hombre sin límites, de los hombres sin límites, del poder por el poder, del poder de la persona, ¿no? Sí, hombre, Ho Chi Minh, además, Ho Chi Minh es el modelo de comunista perfecto, quiere decir, que pasado por Francia en una primera, como casi todos la gente de la antigua Indochina, ¿no? De Indochina francesa, Ho Chi Minh, Pol Pot. Pol Pot fue a la Sorbona incluso. Pol Pot muchos más, es la mayor no masacre en menos tiempo. La mitad de la población. Pero hay cosas en las que se parecen. A mí siempre me recuerda, esto también está sacado del libro negro del comunismo, en Vietnam, menos en Vietnam, pero en Camboya hubo tantos muertos que se prohibió la palabra muerto. No existía la palabra muerto, el concepto muerto. Eso. Se llamaba cuerpo que desaparece. Sí, es escalofriante. No, es escalofriante. Absolutamente escalofriante. Bueno, pues esa es la ralea de estos señores que con una inoportunidad absoluta, porque en este momento tú no te puedes ir a China. Eso el secretario del Tesoro americano. Sí. Tiene toda la razón. Por otra parte ya, pues quiero decir, las incongruencias. O sea, que se supone que es el mayor defensor de Ucrania, junto con Macron, supongo, en Europa, se va a visitar al gran aliado de Rusia en el asunto ucraniano. Vamos, quiero decir, se plantea o no se plantea, y luego cómo lo va a contar. Les da absolutamente igual. Yo creo que estamos, y además en un momento en que el mundo se están redefiniendo los bloques mundiales, y eso es verdad, eso es evidente, y Europa tiene un papel muy difícil, porque Europa, todo esta prosperidad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, basada fundamentalmente en Estados Unidos, pero nos hemos convertido en una especie de fábrica de normas, de dispensador de códigos morales, pero dependemos lo tecnológico, sobre todo en la digital, absolutamente de Estados Unidos, no tenemos nada que hacer, y Europa, la totalidad de los países, quizá 15% Noruega, son dependientes energéticamente. Y eso, es que arreglar eso no lo van a arreglar en China. Quiero decir, eso es lo que tendríamos que estar pensando ahora. ¿Cómo hacer para poner en marcha, redefinir el programa nuclear, que es lo que... En eso está al menos el Partido Popular, o a ver cómo hacemos para no depender de Estados Unidos y de Rusia, porque es que no hay otra, o sea, o el gas del licuado de unos o los gasoductos rusos, no se puede hacer otra cosa. Pablo, yo he visto y tú la conocerás bien, a Dolors Montserrat, porque tiene una larga trayectoria también lógicamente en la política nacional en Cataluña. La he visto, digamos, como muy esperanzada, sobre todo hablando de esa oportunidad que se abre en Europa. Estamos a la espera de lo que suceda y lo que decida finalmente la Unión Europea después de esa moratoria que ha puesto Donald Trump, porque esa lista de los productos, ¿no?, que se verían afectados americanos se iba a poner en vigor y va a entrar en marcha el próximo lunes. Yo no sé cómo ves tú la situación a nivel europeo. ¿Crees que realmente de Europa puede salir esa fuerza, digamos, para remontar esta situación? ¿O eres tan pesimista como y con razones además, como Tomás las está dando? Sí, yo soy bastante pesimista en el sentido de que Europa es capaz de ponerse de acuerdo, la Unión Europea, sus Estados miembros son capaces de ponerse de acuerdo en el caso de los tapones de los botellines, sí, de las botellas, pero tengo muchas dudas de que no vaya a haber grietas en relación a la posición a adoptar frente a la guerra arancelaria. Es decir, eso que decía Tomás, es una fábrica, Europa, perfecta de impartir doctrina moral y también de construir
normas, reglas, etcétera, que tienden a impedir el libre comercio. Eso lo saben bien además los agricultores españoles, lo saben bien en el sector energético español. Allí hay toda una capacidad dispositiva legislativa de la Unión Europea que ha sido contraproducente y que, en fin, decir que ahora que esto es una oportunidad, eso me parece que es un dicho chino, ¿no? Que en China la palabra crisis no existe, o el equivalente es el de oportunidad. Bueno, es un poco, en fin, curarse en salud, no curarse en salud. Es un Sí, poco... pero ¿no crees, Pablo, perdona que te interrumpa, que están apareciendo nuevos liderazgos en Europa que pueden ser fuertes o que podrían ser fuertes? Estoy pensando en Alemania. Aunque sea fuera de la Unión Europea, el propio Starmer, bueno, Meloni es verdad que está en una situación un poco más comprometida, ella se va a ver a Donald Trump dentro de unas semanas, pero puede ser un puente también de interlocución interesante, ¿no? En el caso de Meloni, además por las conexiones evidentes de Italia con los Estados Unidos y por la importante comunidad italiana que hay en los Estados Unidos, pero yo insisto, Rosana, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que Trump y Sánchez se parecen, y aunque eso parezca decir mucho a favor de Sánchez, pues los dos se basan en la imprevisibilidad. Y cuanto a los liderados europeos, es que estamos sometidos además también hablabas antes de una guerra a guerras híbridas, a injerencias rusas en los procesos electorales, en fin, a una dispersión y disparidad de criterios que resulta muy difícil. Es decir, la solución está en Europa. Bueno, ojalá, es decir, porque también ahora criticar a Europa parece, en fin, pecado mortal, ¿no? Y dice, no, el antieuropeísmo ahora mismo no se puede sostener. Y bueno, no se puede sostener, pero habrá que ser claros y habrá que decir la verdad. Y Europa hasta ahora ha facilitado un marco de estabilidad política, de estabilidad económica, pero no ha sido el mejor de los marcos posibles y se han desaprovechado muchas oportunidades. Veremos ahora. Julián. Yo fíjate que quizá lo único bueno de esta situación con respecto a Europa es que no es la primera vez que Europa entra en un proceso así de decadencia importante y luego pudo recuperarse, pudo tener otras etapas. La vieja Europa quizás sea la condición propia de los estados viejos, ¿no? De las viejas naciones, ¿no? Pero decía Tomás, es verdad, no es un problema solo de liderazgos, que yo no lo veo tan claro, ojalá lleguen. Y quizás Meloni es el más disruptivo y por tanto el más auténtico. Lo que hace falta es que esté dentro de unos cauces racionales que rompan ciertos status quo, pero que no se vayan a ciertas derivas, ¿no? Pero de fondo lo que hay es la evidencia de una falta profunda de fortaleza, no solo de liderazgo, sino realmente de tus economías, de tu sociedad. Mencionaba Tomás el tema de la energía. Evidente, el tema tecnológico, evidente, todas las tecnológicas son americanas, China, pero está el tema militar, está el asunto militar y está el asunto de las finanzas, es decir, los grandes bancos internacionales ya no son europeos y lo fueron, ¿no? Por tanto, lo que hay, y yo creo que por eso nos desprecia Trump. Porque yo no quiero un aliado débil. Estos señores, al final, y como él solo aprecia la fortaleza, los golpes de fuerza, seguramente su distanciamiento con Europa es sencillamente porque no le gusta tener socios que no tengan la misma energía que ellos y acaba igualándonos con Putin. Putin porque es el enemigo y nosotros porque no valemos. Entonces ahí hay un desafío que ojalá venga por los nombres que estás diciendo. Yo no sé si serán estos otros, pero es verdad que en la segunda mitad del siglo XX, después de guerras mundiales y tal, Europa supo recuperarse y volver a tener una posición mundial importante. Ahora estamos, yo creo, todavía en la fase, en el diagnóstico negativo, ¿no? Y no sé si estos nombres de verdad supondrán algo. Vamos a verlo, pero se tienen que ver cosas, ¿no? No sé si el alemán puede suponer algo, pero todavía no se ha demostrado nada. Es muy difícil que Alemania está en una situación de postración. Bueno, de momento ya tiene su gobierno, ¿no? Que eso es importante. No, evidentemente tiene un gobierno, pero tiene un problemón. Tiene un problema de fundamentos, vital. O sea, tiene una industria que está
muy tocada, muy tocada, que ahora... Industria donde en los consejos están el gobierno y los sindicatos, Siempre han que estado. siempre han estado un poco, pero yo creo que eso Siempre han condiciona estado, mucho. pero fíjate que los sindicatos alemanes son los primeros luchadores contra el déficit y contra la deuda pública. Se acuerdan contra la inflación. O sea, tienen en el ADN la historia de la hiperinflación de los años 20, es decir, aquello que no sabías cuánto te iba a costar una cena porque valía 30 millones antes de entrar y 50 Sí. a la hora de salir. Y eso sí que... No, yo creo que el problema es si pierdes el mercado chino en un momento determinado con todas esas historias. O sea, para Mercedes, por ejemplo, es una puñalada de muerte. Si ahora en Alemania te ponen aranceles a tus coches, bueno, pues tendrán que hacer como Volvo, que se está llevando las fábricas de México a Estados Unidos. Pero fijaos la locura en la que estamos metidos, o en la que nos ha metido Donald Trump, que ayer, hasta ultimísima hora del día, la noticia pasaba por el Congreso de los Diputados, por esa intervención del ministro Carlos Cuerpo, por la respuesta que le daba Juan Bravo, ese caos que vivimos durante el día de ayer, en donde no sabíamos si había un acercamiento, si no iba a haber un acercamiento, y en donde finalmente concluimos, Dani, y me refiero a ti porque quiero saber qué es lo que cuenta hoy la prensa de esto, si es que cuenta algo, que no sabíamos exactamente qué posición iba a tomar el Partido Popular sobre el Real Decreto. No sabíamos tampoco realmente si la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista era una negociación sincera y... sí que nos creíamos, o al menos yo sí que me lo creo, la posición tan segura de Junts, ¿no? De alguna manera exponiendo que ese acuerdo existe y que iba más allá de una cuestión económica, ya era una cuestión política, ¿no? Y eso nos llevaba de nuevo a la estabilidad de Sánchez, a sus socios. Yo no sé si, como cambió todo a última hora, si esto ha encontrado un hueco en los titulares de hoy o ya directamente desaparece, lo que nos tuvo ayer liados durante toda la jornada. Pasa más inadvertido que en anteriores jornadas, pero sí, algún titular si hallamos, por ejemplo, muy interesante el que cuenta Rubén Fernández de Libertad Digital. Dice: el Gobierno augura que el Partido Popular no se opondrá al decreto, pero admite que el relato interesado de Junts, el relato interesado, así lo exponen en Moncloa, lo complica, el relato interesado, y además el hecho de que el decreto ley que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado no es el mismo borrador que facilitaron al Partido Popular. Se modificaron una serie de cuestiones, como incluso el propio Carlos Cuerpo reconoció ayer durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí que es cierto que todas las crónicas exponen que el Partido Popular no dan por rotas las negociaciones, aunque marca distancias con el Ejecutivo y reconoce que el acuerdo ahora mismo está más lejos de lo que podía estar hace 48 horas. Ayer el mismo Alberto Núñez Feijóo así lo comunicó desde Bruselas. Leemos hoy, por ejemplo, en el diario El País una crónica de Elsa García de Blas señalando que hay veteranos del Partido Popular, aunque no ofrece nombres, que están poniendo en duda la estrategia del partido y están advirtiendo a Alberto Núñez Feijóo de que puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió hace unos meses con el famoso decreto de las pensiones, sí, que el Partido Popular votó en contra, y cuando ese decreto regresó al Congreso de los Diputados, a pesar de que seguía incluyendo el famoso palacete al Partido Nacionalista Vasco, votó a favor. Entonces, de alguna manera le están afeando que se centre en algo tan concreto como es ese supuesto reparto del 25% de las ayudas a Cataluña, y que de alguna manera puede caer en su propia trampa si finalmente termina votando a favor. Pablo, sin embargo, la salida del diputado de Junts fue tan absolutamente extraordinaria, ¿no? Que uno dice, bueno, pues ya están otra vez aquí reventando el tema, pero claro, es que Junts pocas veces dice cosas que no son ciertas, ¿no? Es que Ninguna. Siempre dice la verdad. Sí, siempre dicen la verdad cuando la verdad les favorece y les beneficia a ellos, ¿no? Sí, el caso de Junts ahora anda vendiendo que Cataluña es la comunidad más expuesta al palo arancelario y que tiene que llevarse más del 25% de los recursos que se movilicen para hacer frente a esta historia de la guerra arancelaria. Pero, en fin, los recursos que va a movilizar el gobierno, en fin, es puro humo de momento, es decir, es paja. Un gobierno sin presupuestos, no sé yo qué recursos extraordinarios puede movilizar, y después no sé cuál es la ventaja de esos créditos a unos tipos de interés
interés de mercado que el gobierno pretende poner a disposición de los fabricantes afectados por la guerra arancelaria. Y se trata además luego de vender la idea de que Junts es un colaborador fiel, un aliado estable del gobierno, cuando Junts no tiene política internacional, lo único que le interesa es atrapar competencias, esquilmar, extraer recursos del resto de España y acabar imponiendo un referéndum de autodeterminación que el amigo de los chinos, Rodríguez Zapatero, ya está negociando con Puigdemont. Que es por donde iba ayer Cayetana en su intervención en el Congreso de los Diputados. Todo lo que venga de Junts es malo y es un problema, aunque sea la verdad. Pero fíjate, ya sea Junts o sea el PP, comprarle el marco a Sánchez es un error monumental. Vamos a ver, esto no se arregla con gasto público, esto no se arregla con encontrar ahora créditos fiscales, ayudas y tal, que como decís, bajar impuestos, exacto, como decís, es puro humo. Ya lo ha hecho otras veces. O sea, Sánchez cada vez que hay una crisis saca y junta un montón de millones, pero que aunque fuera cierto, lo que estamos hablando es de engordar el presupuesto de gasto público. Aquí a las empresas exportadoras se encuentran con un problema de competitividad generado por Trump, cierto, muy bien. Pues ustedes las políticas no son gastar, sino favorecer la bajada de costes empresariales, los costes empresariales de las empresas exportadoras, de las empresas afectadas, sean cotizaciones a la seguridad social, reducción de impuestos, como dice Tomás, lo que sea. Eso es lo único que necesitan las empresas. Lo demás es falso. Seguramente las empresas no puedan recurrir a ello. El dinero no exista y nos quedamos en un discurso político en el que parece que Junts, incluso para hablar del tema de Trump y aranceles, ya vale, puede hacer, digamos, una negociación política en clave territorial, ¿no? En clave de territorio, pero que en el fondo es falsa. Es falsa. No, ese dinero no es útil para las empresas. Usted active un plan temporal por sectores económicos en los que sea que van a pagar menos impuestos para compensar el incremento de costes por la vía de la guerra arancelaria que le ha metido la guerra arancelaria. Además de todo esto, hay otra cosa es decir, después del informe de la UCO, tú vas a pactar con un grupo de delincuentes. Ahora vamos a ir. Pero quiero decir, es que eso también interviene. O sea, ¿cómo voy a pactar con alguien que se lo está llevando crudo, que ha utilizado la pandemia como una mina para sacar con absoluta impunidad para todo, quiero decir, para colocar amigos, amigas, sobrinas, para llenarse los bolsillos, para llevárselo crudo por todos los sitios, todo esto aquí. Además, si vas poniendo una chincheta, porque aparecen todos pringados, todo el gobierno, y vamos a hacer pactos, un partido popular, un partido de Estado, va a hacer pactos con esa gente. Pactos sobre unas bases equivocadas que efectivamente te quitan el foco sobre el asunto. Por eso era tan importante, ¿no? El seguir manteniendo y el hacer esa ese tipo que está fusión, digamos. Es indigno por hacerle un homenaje a Ho Chi Minh. Vamos a hacer una pausa en un instante, pero tenemos ya comunicado de von der Leyen al respecto, ¿no? Sobre la cuestión de Trump, esa moratoria. Esa pausa arancelaria. Ha dicho la presidenta de la Comisión Europea que es un paso importante hacia la estabilización de la economía global. Dice, unas condiciones claras y predecibles son esenciales para que funcionen el comercio y las cadenas de suministro. Añade von der Leyen que la Unión Europea sigue comprometida con negociaciones constructivas con Estados Unidos, con el objetivo de llegar a un comercio sin fricciones y mutuamente beneficioso. Incide en esa idea de una relación de cero aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y es muy interesante lo que comenta al final de ese comunicado. Dice von der Leyen, la Unión sigue centrada en diversificar sus relaciones comerciales con acuerdos con países terceros que forman parte de ese 87% del comercio internacional que comparte nuestros compromisos con el intercambio libre y abierto de bienes, servicios e ideas. Estamos intensificando nuestro trabajo para eliminar las barreras en nuestro propio mercado único. Esta crisis ha dejado una cosa clara: en tiempos de incertidumbre, el mercado único es nuestra ancla de estabilidad y resiliencia. Hay que decir que en este comunicado no menciona a China, tampoco al Mercosur, que es uno
de los mercados que quiere explotar la Unión Europea. Bueno, pues entonces un pasito para atrás. De momento continúan las negociaciones y lo único que me sorprende es que vean, digamos, una rectificación en esa moratoria arancelaria de Trump, cuando realmente es que Trump puede salir mañana o dentro de una hora a dar otra rueda de prensa y volver otra vez a liarla, ¿no? Deberían dejar las cosas claras, quiero decir, Sí, porque claro. en este caso, es decir, ¿Qué se va a hacer? por ejemplo, para el campo, Claro. Trump puede ser letal, pero Mercosur lo es, sin duda. Bueno, vamos a Sin hacer duda. la Y sin pausa, embargo, vamos a hacer la ahí pausa y vamos a ver estamos. cómo abren las bolsas, que enseguida viene Luis Fernando Quintero. El Colacel. Bueno, pues el Colacel para todos los oyentes que nos están esperando en Málaga, si me permitís, y que bueno, que lo vayan tomando porque se lo Empezando merecen. por su alcalde. Empezando por su alcalde, sí, que no lo necesita, pero bueno, no. para que continúe muchos Pero bueno, años ahí lo más. tiene. Pero Ahí lo nosotros tiene. no somos de Luis Herrero. ¿Por Aunque qué? no lo Ah, bueno, necesite. sí que es verdad, que la teoría herreriana, como digo yo. Venga, vamos a mandarlo a Málaga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empiezo directamente. Colacel Antiox de Mundo Natural, porque lo que funciona no necesita adorno. Cuando hablamos de salud de nuestros tejidos, de frenar el envejecimiento, de animar la producción de colágeno o combatir los radicales libres, no hay mejor fórmula que la que nos propone Mundo Natural con Colacel Antiox. Fijaos porque nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es y no se olviden de la aplicación móvil. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a más de uno se le está cayendo el pelo, así que vamos a recomendar Nugel Ansule, que Sí, nunca falla. Porque es el Dani. champú precisamente que revive tu cabello, ya que frena la caída, lo fortalece y estimula su crecimiento. Lo usas, lo notas, así de fácil. Lo pueden conseguir en farmacias y para farmacias y hoy queremos enviar un saludo muy especial a la farmacia Joaquín Rubio Pérez, que está en la calle Ancha en Torrejón del Rey, Guadalajara. Bueno, pues fíjate, en la calle Ancha. Bueno, pues también en las parafarmacias del Corte Inglés lo tienen todos los productos de Nugel Ansule. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos recomiendas hoy? Pues estamos en los 8 días de oro del Corte Inglés. Sí, ocho que son 8, ¿no? Que son Sí. unos cuantos más de 8, pero bueno. Hasta el 16 de abril, una gran selección de marcas de hogar con hasta el 30% de descuento en todos los departamentos. Pero vamos a centrarnos hoy en hogar. 30% de descuento en colchones Flex y Picolín. También en muebles, marcas como Boconcept, Natucci, Roca, Cosmi, el Corte Inglés. Textiles, en el Corte Inglés, Basols, Bassetti, Rey Martí. Las mejores sábanas, colchas, lo que más te guste. También te puedes coronar con tus recetas de éxito, Sí. porque también tienen rebajas hasta el 30% en menaje de hogar, como WMF, Bra o Vialetti, y todo esto y mucho más, 30% de descuento. Hasta el 16 de abril, 8 días de oro en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a la bolsa y luego, Daniel, te voy a pedir 3 WhatsApps, que nos leas 3 WhatsApps que intercambiaron, por ejemplo, la Miss Asturias con Coldo, ¿vale? Para ilustrar el informe de la UCO, ¿vale? Y Muy para bien. presentárselo a los oyentes. Va a ser difícil porque hay muchos interesantes, ¿eh? Por eso. Es la mañana. Es radio. Bueno, estamos pendientes de Olivier, la borrasca Olivier, que está dejando lluvias en Canarias, pero se aproxima ya a Andalucía y va a dejar lluvias en los primeros días, las primeras jornadas de la Semana Santa. Va a ser una Semana Santa pasada por agua, es lo que hay, así que habrá que disfrutarla como buenamente podamos todos. De momento, unas horitas más de cielos despejados en la península, también en Baleares, en el centro peninsular tenemos 9 grados, hoy vamos camino de los 22, una jornada muy parecida en Madrid a la de ayer. La máxima nacional en la tropical orense, 30 grados, estuvimos hace unos días y la verdad es que es una ciudad maravillosa, a mí me sorprendió, no la conocía y la zona histórica me pareció extraordinaria. Tiene 4 días, una excursión de 4 días, 3 días orense, magnífica. La mínima, Vitoria, también una ciudad preciosa de España, con 5 grados, un poquito más fresca, ¿eh? Bueno, hasta aquí el tiempo con no sé si con Repsol o... Bueno, no, nos vamos al tiempo directamente y del tiempo a la bolsa, así como quien no quiere la cosa. Sin solución de continuidad. Solución de continuidad, como abre la bolsa. Bueno, pues si en el tiempo tenemos borrascas, en la bolsa tenemos sol, cielo Sol, despejado. sí, que me dices, sí. Y A ver si subidas, nos vamos a quemar, ¿eh? subidas espectaculares la que está Sí. registrando ahora mismo el mercado europeo. Era de esperar después
de ese anuncio de pausa y de que los peores augurios no se confirmaran, al menos en el corto plazo. En este momento el IBEX 35 se está anotando un 5,67%, cotiza por encima de los 12.400 puntos, y en el resto de plazas europeas también mucho optimismo. En Alemania está subiendo un 6,78%, el Eurostock un 6,8%, Londres un 5,02%, París un 6,68%, subidas que no alcanzan los récords que se han marcado en Estados Unidos, con un S&P 500 rozando los el 10% de subida, Nasdaq un 12%, el Dow Jones de Industriales un 7,87%, pero es que en Asia también ha imperado el verde, el Nikkei ha sido el que más ha subido con cerca de un 9%. Bueno, pues esto es lo que se preveía, ¿no? ¿Y qué es lo que no se prevé y qué puede suceder? Pues de todo. La gran pregunta. Sí, sí. ¿Cómo se levantará Trump? Es que si nos fijamos en todo lo que ha dicho la administración americana durante la semana, desde el día de la liberación hasta el día 9, hasta ayer, era que esto se va a mantener, los aranceles han llegado para quedarse, esto tiene que seguir así, ahora es el momento, nunca tal, olvídense, no van a bajar los aranceles. De repente el día 9 hace la pausa y eso deja de confirmarse que vaya a ser así. Esto lo que confirma es que hay una arbitrariedad. Lo que comentábamos anteriormente. No sé si planificada o no, esta es la gran duda. Aquellos que defienden a Trump insisten en que todo forma parte de un plan maestro que tiene en la cabeza él y Peter Navarro. Otros, en cambio... Peter Navarro es el saco de ladrillos, ¿no? El saco de ladrillos, efectivamente. Más conocido como saco de ladrillos. Hay más expertos en... Bueno, ya sí, pero así popularmente... Sí, hay más expertos, pero el ideólogo de esta de la técnica esta del balance arancelario, del balance comercial neutro, que es lo que están buscando... Su primera legislatura ya... Todos pensamos que se había pasado de frenada en la primera legislatura y que corregiría la baja en esta. No nos podíamos imaginar que era esto lo que nos esperaba. Bueno, pero es cierto, lo que no sabemos es qué va a pasar mañana, ni siquiera hoy. Bueno, por eso tienen que estar muy pendientes del libre mercado, también tienen que estar muy pendientes de tu programa, por supuesto, y de Libertad Digital y radio. La palabra es volatilidad. Eso es, bueno, y estar con el pinganillo en la oreja. Desde luego que sí. Hay que estar. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, Los Miserables, Luis, qué maravilla que vuelven. Vuelven a Madrid este 2025, coincide además con el 40 aniversario de su estreno en Londres, aquí en la capital. Está previsto que llegue en el mes de noviembre en el Teatro Apolo, mismo escenario que ocupó la producción por primera vez en nuestro país en 1992. Yo no la vi en su momento y tengo ganas de verla, así que de esta no me escapo. Sí, tengo ganas. Tú la has visto fuera, seguro, ¿no? En Londres o No, he no. visto la película. Sí, bueno, la película... Que debe ser peor, ¿no? Sí, es un poco... A mí se me hizo un poco... Sí, a mí se me ha hecho... dura. Sí, me hizo bola. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos contigo, Dani, y nos lees esos mensajes que has seleccionado. Sí. Bueno, Daniel, es tu momento. A ver, los 3 mensajes que intercambiaron en Miss Asturias, por ejemplo, con Koldo, y que ahora la UCO, bueno, pues se ha volcado en ese nuevo informe al que ha tenido acceso la prensa, y Libertad Digital da, bueno, pues cumplida información al respecto. Te iba a dar alguno más sobre el rescate del Europat, ahora te lo doy si quieres. Por ejemplo, sobre el enchufe de Claudia en una filial de Renfe. Ábalos le dice a Koldo el 8 de octubre de 2019 lo siguiente, dice: a la de Gijón, a la de Gijón, sí, ya vas a ver cómo permanentemente ellos escriben y, en fin, de una manera muy delicada. Dice: a la de Gijón no la puede contratar en Renfe, Adif o alguna subcontrata. Esto le dice Ábalos a Koldo el 8 de octubre de 2019. Por cierto, Claudia, que también se queja, en este caso en otro WhatsApp a Ábalos, de que Koldo le estuvo pidiendo cosas obscenas durante un cierto tiempo y que ella se lo estuvo ocultando al ministro. Bueno, a ver, aquí la primera información que nos encontramos es que si se refiere a Claudia como a la de Gijón, lógicamente las catalogaba por la zona geográfica de España, pues estaría a la de Valencia, a la de Murcia, es una regla a la mnemotécnica, de Málaga, en fin, sí.
Esto en cuanto al enchufe de Claudia en esa filial de Renfe, enchufe que se produce en apenas una semana desde que lo pide Ábalos. Sobre el enchufe de Jessica, en este caso en Ineco, Koldo presiona a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, para que enchufen, como así ocurrió, a Jessica en esta empresa pública. Además, insisto, lo hace Koldo de una manera muy delicada, muy quirúrgica. La fórmula que utiliza es que si no Ábalos me corta los huevos. Esto es lo que le dijo Koldo a Isabel Pardo de Vera para precisamente... Amputación. Sí, presionar de alguna manera y que influyese en ese enchufe. Más WhatsApps, por ejemplo, el WhatsApp fundamental, el que destacan hoy, por ejemplo, el diario El Mundo en portada y también el diario ABC. Está jodido, muy jodido el tema. Hidalgo se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Esto es lo que le dice Aldama a Koldo sobre el rescate de Air Europa. En ese momento, Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, entendía que no iba a salir adelante o que había dificultades para que saliera adelante y estaba tan desesperado que, como le traslada Aldama a Koldo, se pone en contacto con Begoña y la Guardia Civil entiende que Begoña es Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Y un último WhatsApp, precisamente asociado también a este rescate de Air Europa. Te comento, esto sale gratis por las molestias generadas. Esto le dice Koldo a Ábalos en relación a ese chalet en Marbella que habría pagado Air Europa precisamente por las gestiones que hizo el ministro para lograr el rescate de Air Europa. Y es que conviene resaltar que en ese informe, en ese atestado, la Guardia Civil otorga una participación directa al ministro Ábalos en la concesión de esta financiación. Así lo expone en ese atestado. Bueno, Pablo, las informaciones y los WhatsApps que se vuelcan en este informe de la UCO son absolutamente determinantes y sobre todo quizá por orden y por rango de relevancia sitúan lógicamente a Begoña Gómez en el centro de ese rescate de Europa. Sí, veremos a ver qué ocurrencia arbitran para decir que Begoña es otra Begoña o que no es la mujer del presidente. Pero vamos, esto es absolutamente demoledor. Estamos hablando de los viajes de Pedro Sánchez por Asia, pero es que en el fondo tiene suerte, porque claro, con la situación mundial, es lo que decías tú antes, no sé con qué abrir, no puedo abrir con la UCO porque, en fin, está ocurriendo lo que está ocurriendo por culpa de Trump, pero bueno, esto da igual, esto es de dimisión y de convocatoria inmediata de elecciones, y aunque no hubiera lo de Begoña, la historia de Ábalos con sus bolquetes de sobrinas en el parador de Teruel, que parece que Teruel sea Las Vegas, ¿no? Teruel existe desde... Sí, Teruel sí. Para Ábalos existía. Lo ha puesto en el mapa, lo puso en el mapa durante la pandemia. Bueno, es todo un disparate y hay que recordar que Ábalos no ha sido expulsado del Partido Socialista y hay que recordar que, en fin, ha recibido homenajes variadísimos y es el personaje además que se ocupó de intervenir en nombre del Partido Socialista, en nombre de Pedro Sánchez, con ocasión de la moción de censura a Mariano Rajoy, en fin, por muchísimo menos, ¿no? Entonces, esta es una situación insostenible y suerte tenemos de que, en fin, de la Guardia Civil y que no haya sido esto que ha sido torpedeado, pero que ha resistido las presiones del Ministerio de Interior y del Gobierno en pleno. Suerte tenemos de la Guardia Civil. Yo creo que la situación ya está llegando a un punto que va a ser insostenible, quiere decir que pueden acabar sentando a la esposa del presidente del gobierno en un banquillo y esta vez ya por algo muy serio. Pues sí, porque sentada ya ha estado, claro. Sí, pero hay que decir, sí, en un banquillo, pero ya por algo que lleva cárcel, y desde luego Ábalos, yo ahora me parece que Ábalos es una bomba andante, porque está claro que esto ya no se soluciona la historia de Ábalos pues con una reprimenda, no, esto también es cárcel y además años bastantes, y yo ante eso pues te puede soltar cualquier cosa. Yo en ese punto no descartaría la posibilidad de unas elecciones anticipadas en este momento. Claro, es que no es Ábalos, ¿no? Quiero decir, en este momento, porque al final intentaría hacer una especie de plebiscito, es decir, bueno, fuera, y en un momento en el que, pues es como
Decía San Ignacio, en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Sí, bueno, y Sánchez ahora siempre puede llevarse, intentar llevarse. Y Sánchez siempre sorprende con este tipo de. Bueno, de hecho, en ¿no? realidad, esa clave que das es así porque ya lo hizo, ya hizo la tentativa. Y eso se conecta directamente con los famosos 5 días de reflexión, que como todos intuimos enseguida, los 5 días de reflexión en cuanto tocaron a su mujer es, primero vamos a hacer el recuento de daños y vamos a ver qué salida tengo, porque evidentemente era muy consciente de las implicaciones legales y penales de su mujer y de las relaciones de su mujer. Era exactamente eso. Y unos meses después lo estamos comprobando, ¿no? Fue en mayo del año pasado, o sea, han tenido que pasar 8 o 9 meses o 10 los que hayan pasado. Claro, no es Ábalos, esto es lo del racimo de cerezas, ¿no? Tiras una y sale otra. Las molestias esas que dice, las molestias son 475 millones de euros de rescate de Europa, se dice pronto, eso no se paga con se dice pronto. Con y claro, y lo que sale ayer, claro, es Ábalos, está Santos Cerdán, está Coldo, hay algún exministro o algún expresidente autonómico que era ministro. Está Maroto, está claro, Rivera. Están todos. Y ahora Begoña. Claro, hay que recordar, esto efectivamente, Begoña Gómez, hay que recordar que no sé si esto puede seguir en la causa de Ábalos o es la causa de Peinado sobre la propia Begoña, porque recordad que creo que fue la audiencia provincial la que le dijo al juez Peinado que el único sumario que no podía investigar era el de Europa porque no había unas evidencias mínimas. Bueno, pues aquí hay unas evidencias importantísimas. Cuando la compañía estaba con el agua al cuello, como se dice, el consejero delegado, según llamó a la mujer del presidente del gobierno para que desatascara la situación, y solo podía hacer una cosa. ¿A quién le comentó eso y con quién? Esto no se puede quedar así. El otro día el alcalde de Madrid a mí me sorprendió en la entrevista que le hizo Federico, fue muy contundente a la hora de referirse a Reyes Maroto como una persona que tenía información privilegiada, que lo sabía absolutamente todo sobre Begoña, porque hay que recordar que Reyes Maroto estuvo también en las famosas noches de San Petersburgo. Entonces, en ese sentido, me sorprendió la contundencia y la rotundidad, la seguridad de la declaración del alcalde, y por otro lado digo, claro, es que aquí hay mucha gente que está sostenida en un cargo, que está sostenida en una institución, porque al presidente del gobierno le interesa, y como tú decías antes, Tomás, él se ha nutrido de determinados círculos, varios círculos de protección a su alrededor, que al final no deja de ser el gobierno a diferente escala. Y uno de de esas personas, y voy contigo, Pablo, que a mí me interesa más, es Salvador Illa. Es que Salvador Illa es el presidente de la Generalidad de Cataluña, y Salvador Illa estaba en el núcleo de lo que es todo el negocio que hubo en torno a las mascarillas, porque era el ministro de Sanidad y era el que tenía ahí ese mando único comercial, ¿no? para hacer los negocios y para contratar con las empresas que distribuían el material sanitario. Lo que ocurre con Illa es que siempre cae de pie, y lo que está pasando con Illa es que está, en fin, desaparecido, no consta en estos operativos, no consta en estos mensajes, su nombre no aparece. Es un tipo verdaderamente discreto, hasta el punto de que nos puede parecer invisible, y después tiene la coartada de que teóricamente ha pacificado Cataluña. Digo teóricamente porque Cataluña dista mucho de estar pacificada. Lo que está ocurriendo con ella es un proceso de rendición paulatino. Pero es evidente que el ministro de Sanidad durante la pandemia era, en fin, sobre su figura pivotaban todos estos negocios, estos chanchullos, la compra de material sanitario a unos precios insoportables y imposibles, y unas comisiones de las que, en fin, se beneficiaron Ábalos y su entorno y mucha más gente. Pero ya digo, tiene una especie de baraca, de suerte, que hace que no aparezca en estas historias. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días de nuevo. ¿Cómo están los oyentes? Les has tenido que dar tu ánimo a ellos. Casi. Vamos a tener que montar un gabinete psicológico, yo creo. ¿Sí, tú crees? O psiquiátrico, y lo derivamos no aquí, cerquita del Palacio de la Moncloa. Bueno, ¿consideran, Rosana, los oyentes que Sánchez demuestra ser muy valiente con los débiles o con los muertos, como Franco, y muy cobarde con los poderosos? Es lo que opinan, como digo, después de ver al presidente rindiendo homenaje a Ho Chi Minh
y previendo lo que vamos a encontrarnos ahora en ese encuentro con Xi Jinping en China. Vamos, al más puro estilo Trump. Nadie se olvida. Trump no dudó en humillar a Zelensky y perdonó, por ejemplo, a Putin los aranceles en el último anuncio. Hacemos una pausa y les escuchamos, si os parece. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, cuéntanos, vamos a hacer de gabinete psicológico para los oyentes. Sí. Pues parece, si empezamos por Instagram, preguntábamos por la participación de Sánchez en el homenaje a Ho Chi Minh y claro, a Perlita no le ha sorprendido en absoluto, teniendo en cuenta que en España permite homenajes a etarras y cuando sobre todo en España los etarras a quienes asesinaron fue a socialistas, a muchos socialistas, compañeros de partido. A Manfer Pri tampoco le parece extraño, la cabra siempre tira al monte, escribe, Trizarcón opina que el señor Sánchez se acerca a los que son de su misma calaña, es un comunista disfrazado de demócrata. Y Herranz Villagra está convencido de que Zapatero manda mucho y que Sánchez solamente es su marioneta, un títere. Además hay un mensaje que comparten muchos oyentes. Rosana, es una vergüenza que alguien como Pedro Sánchez represente a España y los intereses de España en el extranjero. Que Sánchez ahora mismo está con las dictaduras de luz, Corea, China, Irán, le felicita jamás. No nos tiene que extrañar que el Sánchez esté allí con los comunistas y con los asesinos, cuando aquí también está con asesinos y comunistas, asesinos vascos, asesinos catalanes y comunistas en general. Que dice el refrán, dime con quién andas o a quién homenajeas y te diré quién eres. Pedro Sánchez demuestra con el acto de hoy que una democracia corre el peligro de degenerar en una dictadura. Ya tenemos a nuestro enfermito, a nuestro presidente enfermo haciendo un máster en genocidio. Para eso ha ido para allí, para hacer un máster en genocidio y traerlo para España. ¡Qué vergüenza de presidente! Va a poner flores a los asesinos y aquí en España nos quiere meter en la cárcel, con su memoria histórica. Me gustaría saber qué interés esconde esa alianza oscura, Sánchez-Zapatero o Zapatero-Sánchez. El tener un presidente de gobierno como el que tenemos es una desgracia para cualquier país y en concreto para España. Y encima si está aderezado con Zapatero, él ya para morirse. Yo siempre digo que si la gente no se tira a la calle y se manifiesta rotundamente, no van a hacer caso de nada. Que tenga cuidado, que por ahí le gusta mucho comer perros. Eso no le puede ofender, estaba contento de ser perro Sánchez. Que se quede ahí, que se compre una casita ahí. En fin, bueno, el caso es que sí, la gente pide salir otra vez a las calles. Yo no sé si esto por aquí podría pasar no sé si la solución no, desde luego, pero por lo menos sí hacer un poco más de ruido al respecto. Claro, ayer escuchábamos un mensaje enlatado que nos enviaban de reacción al informe de la UCO de Cuca Gamarra y claro, es que uno dice, bueno, es que esto así no podemos, así no, esto no puede ser. Evidentemente, Sánchez ha perdido la mayoría social hace mucho tiempo. Esto, los oyentes, es una buena muestra, un buen reflejo del estado de la opinión pública. Y efectivamente es que la degradación es continua, por muy enrocado que esté. Es verdad que siempre tenemos en la cabeza, ¿no?, la oposición que hizo en el PP con Aznar en los años finales del felipismo que fue y misericordia todos los días, y no es la estrategia de ahora. Pero parecería que sí que tiene que haber una respuesta diaria, contundente, o por lo menos una respuesta inmediata a las noticias que van saliendo, para que se vea que hay una alternativa y que hay una exposición. Julián, ves elementos, porque ayer mismamente, siendo una sesión de control descafeinada, porque no estaba Sánchez, no estaban la mitad de los ministros, pero tú escuchas a Cayetana dirigiéndose a Bolaños, claro. Y claro, ves otro tono. Incluso ves a Jaime de Olano, al diputado, dirigiéndose a María Jesús Montero, incluso Bendodo, con otro tono, pero es decir, ayer hubo una buena sesión parlamentaria con algunos momentos de brillantez y de absoluto, digamos, es que eran rottweilers que se estaban tirando a la yugular de los miembros del Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso tendría que ser en el día a día, no en una sesión extraordinaria, 5 minutos, digamos, extraordinarios, ¿no? Sí, pero Sánchez ha querido degradar el Parlamento para que, bueno, sean fuegos de artificio, pero digamos que no tiene la trascendencia que debería tener y lo está consiguiendo.
Es decir, a base de no estar, de llamarse andana cada vez que tiene que ir, a que todos los ministros se marchen. Pero ¿cómo es posible que con lo que se estaba debatiendo ayer solo esté la ministra de Hacienda? Bueno, porque la dejaron sola, Sí, pero tendría que estar el responsable de Industria. Yo creo que también se quería retratar eso, ¿no? La soledad, ¿no? Dejar patente, ¿no? La soledad de la ministra María Jesús Montero. Nos vamos a ir, si os parece, a las noticias, ¿vale? Y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde pasa la información a esta hora de la mañana? Pues acaba de producir ahora mismo una última hora. Sí, el Supremo confirma que no va a amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Avala así la tesis de Llarena y es una información que ya nos va a contar nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La Sala de Apelación de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación contra el auto dictado por el magistrado instructor Pablo Llarena, por el que se dispuso no aplicar la ley de amnistía del 1O a los investigados en esta causa por delito de malversación de caudales públicos. El auto fue recurrido en apelación por la abogada del Estado, el Ministerio Fiscal, Vox y las representaciones del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. Todos los recursos han sido desestimados. Según los magistrados del Alto Tribunal, la decisión del instructor Pablo Llarena no contraviene la voluntad del legislador porque éste en el trámite parlamentario introdujo una modificación en la ley y dispuso la inaplicación de la amnistía al delito de malversación cuando se hubiera actuado con un propósito de beneficio personal de carácter patrimonial, lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción. Bueno, pues sin duda una buena noticia, ¿no?, dentro de este lodazal, ¿no?, en el que estamos inmersos. Sí, además hoy que todo el mundo está pendiente de qué dice Trump cada 5 minutos. Lo último es que acaba de firmar un decreto para aumentar la presión de las duchas en Estados Unidos. ¿La presión? De las duchas, porque así puede lavarse mejor el pelo. ¿Perdón? Sí, tal cual. Así puede lavarse mejor el pelo porque dice que ahora lo que tiene es un goteo que no le permite cuidar bien su melena. Pero eso lo dice Trump. Sí. Estas cosas en otros países lo deciden los ayuntamientos. Ya, claro, pero no sé, o sea, es un decreto presidencial. El problema es que cada cosa que dice Trump genera una reacción y es verdad que dice cosas como esta, pero también, por ejemplo, en el asunto de los aranceles, pues tiene consecuencias inmediatas aunque no se aplique. Por ejemplo, a pesar de haber reculado, ya tiene sus primeras consecuencias en los productos españoles y Luis Díaz ha hablado ya con algunos productores que han visto anulados sus pedidos en las últimas semanas. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Las empresas españolas muy pendientes de los efectos por los aranceles de Trump. Los grandes exportadores de nuestro país no dejan de hacer números ante la cancelación de los pedidos de todos sus productos. Es el caso de la industria azulejera española, el mayor fabricante en volumen de toda Europa y que tiene su mayor mercado internacional en Estados Unidos. Un incremento que supone un impacto de 55 millones de euros y una caída de las ventas de hasta un 52% para los fabricantes españoles. Otro de los sectores más afectados es el del aceite de oliva, que a pesar de esa pausa de los aranceles de 90 días, consideran que no es suficiente. Piden la retirada de estos gravámenes de manera definitiva. Escuchamos a Rafael Pico de la Asociación Española de la Industria de Aceites de Oliva. La afección que tiene el aceite de oliva es, pues unas represalias muy negativas, ¿no? Porque existen otros terceros países que también son productores de aceites de oliva y que son competidores de España en el mercado americano que tienen un arancel inferior. Por lo tanto, esto crea una distorsión en el mercado y deja a España con un arancel, en concreto a Europa, en concreto a España, con un arancel superior y crea esta distorsión en el mercado, ¿no? Entonces, veremos qué se negocia después, en qué se queda, ha pasado los 90 días y hasta ahora mismo pues hay que esperar en ese sentido. Estados Unidos es el segundo país que más oro líquido español adquiere. De hecho, fue el producto más vendido por España el año pasado al enviarse más de 100.000 toneladas por valor de más de 1.000 millones de euros. Por otro lado, los supermercados norteamericanos también van a notar un aumento de los precios. Si ayer una botella de Rioja costaba $40, hoy va a llegar hasta los 48. Una cuña de queso manchego que tenía un precio de $10, hoy costará 13. Y una botella de oliva ayer costaba de aceite de oliva $25. $25. $25.
O sea que, bueno, decías esta mañana, Rosana, que el tsunami Trump no haga perder de vista lo que tenemos en España y es precisamente en lo que está poniendo el foco el Partido Socialista. Hoy han preguntado a algunos diputados en los pasillos del Congreso sobre la aparición de Begoña Gómez en el informe de la UCO y esta ha sido la respuesta de José Zaragoza y de Pachi López. Yo no voy siguiendo ese tipo de informaciones que vamos siguiendo por la prensa cuando van saliendo. Es decir, lo único que puedo decir es que nosotros siempre hemos hecho lo mismo, que la gente tiene que responder delante de sus actos, delante de la justicia y respetando las actuaciones judiciales, que es lo que se ha de hacer siempre. Nosotros, a diferencia del Partido Popular, respetamos las decisiones judiciales. Bueno, pero esto está en los tribunales y por lo tanto yo lo que espero es que esto acabe de una vez y se sepa toda la verdad y que los tribunales sean los que determinen qué ha sucedido y qué responsabilidad hay detrás de lo sucedido, en lugar de estar todo el día valorando cosas que no sabemos cómo van a acabar. No saben ni de lo que hablan. O al menos disimulan muy bien. Además estamos hablando de otras cuestiones. Ya preparados, ya está. Por supuesto. Fíjate que Mazón dijera ahora, pero es que lo mío está en los tribunales. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Efectivamente. Y luego de lo respetar a la justicia de los jueces, en fin, con el añito que llevamos de hostigamiento judicial a distintos órganos y deslegitimación de jueces y órganos judiciales. Y viniendo de José Zaragoza. José Zaragoza. No. Sí. En fin. Y esas declaraciones se producían precisamente antes de entrar al Pleno, en el que se va a votar hoy el decreto sobre el reparto de menas. Y a punto de seguirlo está ya Rubén Fernández. Buenos días. Buenos días, y es que en unos minutos empezará ese pleno sobre el Real Decreto para reubicar a los 4.400 menas que en su mayoría están en centros saturados de Canarias y que según los nuevos parámetros que el Ejecutivo quiere aprobar, Cataluña estaría prácticamente exenta al acoger unos 30 frente a los más de 700 de Madrid. Esto abrirá un nuevo frente jurídico al Gobierno, ya que varias comunidades del Partido Popular han anunciado que lo recurrirán al Constitucional. Lo cierto es que, salvo sorpresas de última hora, el texto será aprobado con la mayoría de la investidura y también de Coalición Canaria. El encargado de defender el Real Decreto será el propio ministro Ángel Víctor Torres. En estos momentos sigue todavía el debate sobre el plan MOVES de automóvil. Es que claro, dice Ángel Víctor Torres. Claro, o sea, ¿cómo puedes tú escuchar a Ángel Víctor Torres lo que tenga que decir hoy en el Parlamento sobre el reparto de menas? Que, por cierto, mañana estaremos en Andalucía y Andalucía es una de las que ha recurrido ese reparto, cuando Ángel Víctor Torres es otro de los señores que tenía por costumbre, al parecer, según los informes y según las informaciones que tenemos, ir a un piso que Ábalos le proporcionó cerca de la estación de Atocha, donde también acudían señoritas. Lo que siempre se ha llamado un picadero. Efectivamente. Bueno, no, depende, porque un picadero tú puedes ir con una amante que tengas, ¿no? Y no necesariamente tienes que pagarla, ¿no? No. Hoy Ángel Víctor Torres, por cierto, se despide antes de ese retiro que va a ejercer para someterse a su tratamiento. Entonces, en el Congreso va a aprovechar su intervención pues para agradecer a los grupos las muestras de apoyo. Retiro relativo, claro, porque va a seguir al frente del Ministerio. En fin. Bueno, que nos tenemos que ir. Yo no sé dónde está Isabel González. Isabel me tendrá que venir con el avance de la prensa. Es que hoy vamos un poquito rápido, sí, pero bueno, ya está entrando Isa. Dicho y hecho. Muy bien, dicho y hecho. Es la entrada a lo Balbín, como solemos decir en el programa. José Luis Balbín, ¿verdad, Isa? Buenos días. Hablando de todo lo que está ocurriendo además en el Ayuntamiento de Madrid, con Mario y con esto de la placa. ¿Te acuerdas, Isa, que Balbín en los programas, que recordamos Isabel y yo por 50.000 anécdotas que hemos vivido con él, todas maravillosas y extraordinarias, aparte de ser niñas de la clave, porque nosotras somos niñas de la clave y estudiantes de periodismo de la guerra de los Balcanes, ¿no? Como digo yo, ¿no? Pero recuerdo que Balbín siempre aparecía en los programas a última hora, que llegaba 5 minutos tarde, entonces claro, hacía el paseillo y todo el mundo que estaba en el auditorio, en el teatro, pues claro, llegaba Balbín, todo el mundo se ponía en pie aplaudiendo, bueno, en fin. Y además era de noche, y la noche se presta a muchas más historietas de ese estilo. Bueno, nosotros en la Crónica Rosa tenemos que hacer crónica de tribunales, crónica monárquica, crónica antimonárquica, todo lo que está ocurriendo con Juan Carlos I y esas 3 demandas, esas 2 demandas, una a Miguel Ángel Revilla, que conocíamos la semana pasada, el martes se vislumbraba la de Corina y ahora se añade el que fuera su testaferro, que como yo decía esta mañana, manda narices que un rey tenga un testaferro, ¿Qué tendrá que hacer con el dinero? Sí, eso es, para tener una persona, una figura de este tipo que está administrando sus ganancias, ¿no? Porque quizá no debería tener ganancias aparte de los presupuestos generales del Estado. Hay informaciones hoy en todos los diarios, me voy a quedar precisamente con las que publican el diario ABC y el diario El Mundo. Hablan de que no quiere pasar a la historia como un rey corrupto, que toda esta gesta
pasa por ahí. Y además son informaciones absolutamente surrealistas, porque dicen que el momento en el que él se envalentona es cuando ve las fotos de Leonor en Chile, en el centro comercial, y que como Zarzuela demanda, él dice que él también puede. Bueno, pues todo esto no sé si tiene que ver con el honor o tiene que ver con el bolsillo, pero me da la sensación... un poco fingido todo, ¿no? Bueno, Isabel, lo que parece es que tiene que ver con esa fundación que ha puesto él en marcha y que lo que quiere es asegurarle el futuro a sus hijas. Eso es. Entonces hablaremos del tema. Fíjate, mientras tanto ahí Leonor enseñando al Juan Sebastián Elcano, la chica, la princesa, pues como hacen los guardiamarinas en estos momentos. Tenemos que hablar también de Bertín Osborne. Ya por fin, ayer, super noticia, reconoció que conoce al hijo que ha tenido con Gabriela Guillén, a su hijo pequeño. Dijo, es monísimo, que es una expresión que se utiliza también, pues, por ejemplo, para un vestido, para un gatito. Pues todo este tipo de palabrería quizá debería pulirla ahora que está haciendo esa limpieza de imagen Bertín Osborne de cara a su participación en diferentes realities. Hombre, hubiera sido peor si hubiese dicho, pues es feo, no, ¿sabes? Es que... O ha salido a la madre, o yo qué sé, ¿sabes? Algo así, ¿no? Porque ya sabes que esos comentarios luego... Qué rico, qué mono. Eso lo dices de un niño que no es tuyo. Cuando es tuyo puedes decir otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo no es... Él no lo siente como suyo, Isa, es que claro. Ya, claro, no lo vayamos ni a pensar. Ya. Espero que no sea así. Y hay un bebé nuevo, el hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes. Además es el turronero, el padrino. Es una noticia nuestra. ¿Y el nombre se sabe ya o no? Sí, Vanitatis lo cuenta. Se llama Nicolás. Fíjate, qué bonita elección. Suena ese nombre, ¿no? Mucho, demasiado. Suena mucho. Ya verás lo que le sale ya. ¿Ves cómo hablamos de nuestros hijos? Bueno, pues eso ahora. Y luego belleza, por cierto. Además con una actividad que tú conoces, el barré. Nos van a hablar de esa mezcla de danza, pilates, yoga y destrozarte el cuerpo cansadísima, ¿no? Que tú has practicado y que sabes muy bien de lo que hablo. Sí. Art de barré, casa barré, en fin, ¿no? Todos estos. Eso es. Bueno, déjame que me despida de Pablo, que está en Barcelona. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te seguimos leyendo en Libertad Digital, como siempre. Y nada, encantados, estás ahí, ¿no? Gracias a ti, Rosana. Bueno, sí, que no te oía con esa voz tan estupenda que tienes. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Tomás, nos vemos la semana que viene. ¿No te vas de vacaciones? ¿Dónde te vas? No, yo ya sabes que yo siempre estoy aquí. Siempre estás ahí, ¿no? Sí. En el campo, en la ciudad. Pero... Entre el campo y la ciudad. Bueno, y Julián, te cogerás unos días. Sí, o ahí aprovecharé para estar en casa. Trabajando, en casa trabajando. Bueno, semi-trabajando, que es cuando uno trabaja bien. Bueno, Dani, Vanessa, nosotros nos vamos mañana a Valencia y allí nos encontraremos todos. En Málaga, fíjate, porque estaré yo pensando... Claro, yo estoy pensando... En la semana siguiente. En las semanas que vienen, las semanas que vienen. Se quedan con Isabel González. Así que nada, mañana en Málaga. Ahí les esperamos a todos. Es la mañana. Es radio.